2 de diciembre de 1987, la red soviética de espacio profundo recibió una transmisión del espacio exterior. Fue captada primero por el radiotelescopio Galenkí RT-70 y pronto confirmada por los demás telescopios del sistema. La señal, que se repitió a diario durante unas 2 semanas, provenía de Kik 846-28-52, hoy conocida como la estrella de Tabi. Es una estrella de secuencia principal de tipo F ubicada en la constelación del Cisne, a aproximadamente 1470 años luz de la Tierra. Científicos ciudadanos descubrieron fluctuaciones inusuales en la luz de la estrella, incluyendo una disminución de hasta un 22% en su brillo, como parte del proyecto Planet Hunters. Estas observaciones desconcertaron a la comunidad científica, que aún no ha explicado qué tipo de fenómeno natural podría causar una caída tan masiva en el brillo de una estrella. Mi equipo, sin embargo, no se sorprendió tanto. Dada la transmisión y la naturaleza de su contenido, estábamos seguros de que el oscurecimiento de la estrella de Tabi debe haber sido el resultado de algún tipo de megaestructura artificial, como un enjambre de Dyson. La transmisión contenía 2 conjuntos de datos. El primero era un plano matemático de una gran estructura rectangular, similar al marco de una puerta, y el segundo era una fecha, comunicada mediante varias ilustraciones de nuestro sistema solar, donde las órbitas de los planetas alrededor del Sol se usaban para indicar el paso del tiempo. Solo tardamos una semana en determinar la fecha, 18 de noviembre de 2019, pero no pudimos descifrar qué ocurriría en esa fecha. Aunque, como probablemente puedan imaginar, ya sabemos, pasamos décadas intentando construir la estructura y casi perdimos la financiación varias veces, especialmente tras el colapso de la Unión Soviética. Pero, poco a poco, seguimos intentándolo. Y entonces, casi al mismo tiempo que la estrella de Tabi empezaba a aparecer en los medios, finalmente la terminamos. Tenía un aspecto sublime. Una gigantesca puerta de entrada en el centro de nuestras instalaciones siberianas, en medio de la nada. No tenía ningún rasgo visible, salvo un agujero en la parte superior, pero constaba de miles de millones de circuitos intrincados, se enfriaba a unos menos 237 grados y funcionaba con un pequeño reactor nuclear. Aunque toda la instalación se sentía tan fría como la Antártida, no solo por los refrigeradores de dilución, sino también por el duro clima exterior, todavía sudaba cuando estábamos a punto de encender la electricidad por primera vez. Pero no pasó nada. Por mucho que intentáramos, no conseguíamos que funcionara. Durante años, lo único que pudimos hacer fue monitorizarla. Fue decepcionante, sobre todo después de todo el esfuerzo que le habíamos dedicado. Nuestra última esperanza era la fecha misteriosa. Y después de que se cumpliera, todo cambió. El lunes 19 de noviembre de 2019, a las 23:54 CRAT, un objeto entró en la atmósfera terrestre sobre el Océano Pacífico. Para los astrónomos de todo el mundo, parecía idéntico a un pequeño meteorito. Sin embargo, sabíamos que no era así, y se desplegó un submarino clase Hada conmigo a bordo junto con el resto de la tripulación. El objeto cayó en la isla Decepción, una isla deshabitada del archipiélago de las Islas Auckland. Fue surrealista pisar tierra, sin saber qué tipo de artefacto extraterrestre encontraríamos allí. Llegamos al anochecer, y las aves que pululaban por la isla, como si estuvieran aprehensivas, me provocaron una sensación inquietante que me recorrió la espalda. Encontramos el objeto dentro de un cráter. Era esférico, casi tan grande como una bola de billar, y su superficie se parecía a la de la gigantesca estructura que habíamos construido en Siberia. Sin embargo, a diferencia de nuestra construcción, esta esfera oscura estaba activa. Nos llevó un tiempo comprenderlo, ya que su actividad solo era audible. Silencio. Les dije a los soldados que habían desembarcado conmigo. Escuchen. Ninguno de nosotros movió un músculo mientras permanecimos alrededor del cráter. Se oía un eco de pasos lentos y arrastrados proveniente de la esfera. No parecía una grabación, sino más bien como si escucháramos algo que realmente sucedía frente a nosotros, si es que eso tiene sentido. Los pasos se detuvieron un minuto y luego continuaron hasta que se desvanecieron por completo. Después de eso, al menos hasta donde podíamos oír, por debajo de los pájaros agitados en la isla ventosa, la esfera quedó en silencio. Un valiente soldado se ofreció a tocar la esfera, asegurándose de que estuviera segura, y después la trasladamos al submarino. No era tan pesada como parecía, simplemente parecía hueca. Durante todo el viaje de regreso a Rusia, me senté junto a la esfera, escuchando atentamente.
Estaba casi siempre en silencio, pero de vez en cuando oía el eco de algo que me recordaba al roce de metal contra metal. Aunque no podía explicar qué oía, ni por qué medio, seguía sintiéndome amenazante y amenazante. De regreso a las instalaciones de congelación, pronto descubrimos que la esfera encajaría perfectamente dentro del agujero en la parte superior de la estructura y que, por lo tanto, era lo que había faltado durante todos estos años. La última pieza de nuestro rompecabezas. Ha viajado por el espacio durante más de 1000 años, nos dijo mi colega y querido amigo Dimitri, aunque todos ya lo sabíamos. Alexander, dijo, y me miró desde su silla de ruedas, ¿de verdad oíste pasos? Asentí. Increíble, dijo Sonia, nuestra ingeniera jefa. Huellas extraterrestres de hace 1000 años, me aclaré la garganta, interrumpiéndola. No estoy tan seguro de que estos sonidos sean grabaciones, dije, y miré a mi colega con ojos inseguros. Hasta ahora no ha habido repeticiones, continué. Cada sonido que hemos escuchado ha sido único, y han pasado varias horas. ¿Qué intentas decir? Preguntó Dimitri, esperando una respuesta que superaba su imaginación. Estás sugiriendo. Es solo una idea, una hipótesis en el mejor de los casos, pero creo que debemos considerar que el sonido tiene algo que ver con la función obvia de este orbe negro. La estructura está claramente diseñada para ser una puerta, y este componente esférico, como probablemente todos ustedes también piensen, es probablemente lo que abrirá esa puerta, lo que conectará nuestro mundo con el suyo. ¿Quieres decir que esta cosa ya está conectada a...? Comenzó Sonia sin terminar. Me mordí el labio congelado con nerviosismo, ordenando mis pensamientos. Si tuviera que adivinar, diría que está entrelazada con un objeto idéntico al otro lado a nivel cuántico, lo que de alguna manera nos permite escuchar lo que sucede a 1000 años luz de distancia en tiempo real. Y aunque desconocemos cómo, creo que es a través de este entrelazamiento que la esfera nos permitirá llegar allí, quizás en un instante, si la colocáramos dentro del agujero en la parte superior de la estructura. Todos sentimos la presión del destino, quizás el destino de la humanidad, sobre nuestros hombros. Si eso es verdad, susurró Dimitri, significa que es una relación recíproca. Dios mío. Dijo Sonia con voz temblorosa. Nos pueden oír. Procedimos a montar una cámara insonorizada donde ensamblamos la esfera con micrófonos para poder observar su actividad sin que ella pudiera observarnos. Mientras la estudiábamos, intentando encontrar todas las pistas posibles sobre qué esperar al otro lado, empezamos a hablar sobre qué hacer a continuación. En ese momento, los altos mandos de las fuerzas espaciales rusas, e incluso del gobierno, se interesaron repentinamente por nuestro pequeño y desfinanciado equipo de ingenieros e investigadores. Enviaron analistas, diplomáticos y generales, todos ellos interesados en opinar sobre cómo proceder. No me extenderé en el aspecto político del asunto, pero rápidamente se convirtió en un caos y, como era de esperar, su primera víctima fue el método científico. Mi equipo quería estudiar la esfera durante unos 2 años antes de colocarla dentro de la estructura, no solo para aprender lo máximo posible, sino también para estar seguros. Pero los generales, preocupados únicamente por sus carreras, no querían que nos quedáramos con esto más de unos meses. Al final, aunque solo habíamos oído un extraño roce metálico proveniente de la esfera, optaron por un plan muy simple. Colocar la esfera en su lugar, enviar una sonda y luego, si parecía seguro, enviar un equipo a través de lo que se suponía que era un portal. No hicieron caso de nuestras advertencias sobre apresurarnos, pero al menos se tomaron la amenaza potencial lo suficientemente en serio como para prepararse como les pedimos. Como no sabíamos prácticamente nada sobre los seres que nos enviaron la esfera, salvo que eran miles de veces más avanzados que nosotros, no tuvimos más remedio que prepararnos para lo peor con la defensa más poderosa conocida por el hombre, un misil termonuclear. Ver el -28 Sarmat entrar en las instalaciones antes de abrir la puerta fue una visión amenazante. Si algo hostil entrara por el otro lado, la bomba detonaría y arrasaría con todo en la zona. A mediados de junio de este año, una grúa elevó la esfera hasta lo alto de la estructura. Me quedé junto a Dimitri y el resto de mi equipo en el suelo, alarmantemente cerca del misil armado. Observé a los jóvenes soldados que estaban junto a él, a quienes se les había encomendado la tarea de detonarlo en el peor de los casos. Me pregunté, ¿estaban realmente preparados para la muerte a su tierna edad? Y entonces pensé, si así fuera, qué valientes. Si no, qué insensatos. La estructura estaba rodeada de guardias militares con perros, mientras los generales se encontraban en una plataforma de observación improvisada a unos cientos de metros de distancia.
La sonda que pretendíamos enviar era un rover enviado por Roscosmos. Una voz femenina habló por el sistema de megafonía y resonó en las frías instalaciones. Podríamos haber evitado el ruido alrededor de la esfera, pero como se nos había ordenado completar la misión tan rápido, no tuvimos tiempo. Esto significaba que todo lo que decíamos desde nuestro lado, especialmente las instrucciones transmitidas por los altavoces, se oía desde el otro lado. Fue una imprudencia, como mínimo. Como se sospechaba, la esfera encajó perfectamente en el agujero en la parte superior de la estructura. No sabíamos qué esperar, pero todos esperábamos algo. Se hizo el silencio. Ni siquiera me atrevía a respirar. Pero no pasó nada. Por un momento, pensamos que algo andaba mal, entonces los perros empezaron a ladrar como animales salvajes. Se me erizaron los pelos de la nuca porque significaba que algo había pasado. Simplemente no podíamos sentirlo. Uno de los perros se liberó, de alguna manera, y corrió hacia la puerta. El soldado a cargo corrió tras él, gritándole que se quedara quieto, pero no le hizo caso. Y entonces, al cruzar la puerta, desapareció. Un grito ahogado se escuchó en toda la instalación, seguido de un murmullo preocupante. La puerta estaba, sin duda, abierta. ¿Ese perro acaba de viajar más de 1000 años luz?, preguntó Dimitri. Nadie dijo nada durante un par de minutos, intentando en vano escuchar al perro a través de la esfera, y entonces uno de los generales habló con autoridades de los altavoces del techo. Envíen la sonda. El rover desapareció igual que el perro. Todos miramos las pantallas de la pared, conectadas al rover mediante un cable que ahora parecía flotar en el aire, expectantes. Nada. Se oyó un estruendo proveniente de la esfera, y luego todo volvió al silencio. Tragué saliva de la ansiedad. Debatimos qué habría pasado, pero, por supuesto, no teníamos forma de saberlo. Se sugirió que el rover podría haberse caído accidentalmente, y solo por conveniencia, lo cual se dio por sentado. A continuación, colocamos una cámara en una barra metálica y la insertamos en el portal. Tras ser recuperados 15 minutos después, por fin pudimos vislumbrar lo que se veía al otro lado. La grabación estaba muy distorsionada y no revelaba gran cosa, como si la cámara hubiera estado expuesta a algún tipo de radiación, aunque no se detectó, pero era evidente que había un gran espacio abierto al otro lado. El terreno era demasiado plano para ser natural, y había sombras a lo lejos que indicaban estructuras. Nada de lo que vimos explicaba lo sucedido con el rover, y el perro no estaba a la vista. Tuve que defender a Dimitri para que formara parte del equipo que finalmente se decidió enviar a través del portal. Como estaba en silla de ruedas, el general a cargo pensó que sería una carga para el resto del equipo, pero lo convencí de que su experiencia en exobiología era absolutamente necesaria. Eso no era del todo cierto. Tras el accidente de la nave Soyuz TM-5 que dejó a Dimitri en silla de ruedas, había pasado casi toda su vida trabajando en nuestro proyecto ultra secreto. Que me pensé a él, mi mejor amigo, no le permitían ver los frutos de su propio trabajo. Y así, con orgullo, lo ayudé a ponerse el traje espacial. Ahora podrás ser el cosmonauta que siempre debiste ser, dije con una sonrisa en mi rostro curtido. Volveremos a hacer historia, como lo hacíamos en aquellos tiempos. ¿Por la patria, dijo, y se rió hasta que le dio un ataque de tos. Creo que necesito un trago. Después de esto, dije, lo habremos merecido. Además de mí y mi pequeño equipo de científicos, un grupo de hombres rana comando altamente entrenados fue asignado para ayudarnos. Su presencia no me hizo sentir más seguro. Lo que fuera que nos aguardara al otro lado, si nos recibían con hostilidad, no tendríamos ninguna oportunidad. No éramos más que hormigas molestas entrando por la puerta principal de una casa incomprensible. Estar de pie frente al gran portón, con todos los trajes puestos, acentuaba considerablemente esa sensación. Mientras saludaban a los generales en la plataforma de observación, un coro femenino cantó el himno nacional. Todo este esplendor, le susurré a Dimitri y le di una palmadita en el hombro, solo sirve para ocultar lo infinitesimalmente pequeños que somos bajo los antiguos secretos que estamos a punto de descubrir. El comando a mi lado tuvo que esforzarse con su traje espacial para persignarse. Le hice un gesto con la cabeza y sonreí para inspirarle confianza. No necesitaba saber que su arma sería inútil. Lo único que oía en el casco era mi respiración agitada, que me decía lo asustado que estaba, y el parloteo de la radio. Adelante. Era el general. Se aclaró la garganta y luego continuó con voz más suave. Hagan que Rusia y toda la humanidad se sientan orgullosas. Respiré hondo.
Dimitri agarró las ruedas de su silla y se abrió paso hacia la entrada. Dudé un segundo y miré a la gente que estaba detrás de mí. Me resultaba casi imposible asimilar que estarían a más de 1000 años luz de mí en cuestión de minutos. Alejandro, dijo Sonia. Ya es hora. La ayudé a cargar una caja metálica con equipo. De alguna manera, caminar a su lado me hacía sentir más seguro. Aunque el traje espacial me protegía del frío, aún podía sentir la temperatura extrema que emanaba del portal helado. La visera dorada de mi casco se empañó con mi aliento gélido. Todos nos detuvimos justo frente al umbral invisible. Ese minuto pareció horas. Lo único que podía ver tras el portal era la pared al otro extremo de las instalaciones. No había ninguna señal visual, ni la más mínima vibración en el aire. Eso hacía aún más difícil de creer lo que estaba a punto de ocurrir. Nadie dijo nada. Los comandos se aseguraron de que sus armas estuvieran listas para disparar. Miré a Sonia, pero no pude ver su rostro tras la visera. Bueno entonces, dijo finalmente Dimitri, buena suerte, camaradas. Eso se convirtió en el paso no oficial y cruzamos el umbral. La transición fue fluida. Una falla en la radio fue el único indicio de que algo había sucedido, interrumpiendo nuestro contacto con la Tierra. Por alguna razón, las señales de radio no pudieron penetrar el portal. Una vista maravillosa nos recibió. La estrella, filtrada a través de una cúpula anaranjada, parcialmente agrietada, que cubría todo el cielo, brillaba sobre un paisaje urbano oscuro y silencioso, lleno de rascacielos más altos que cualquier cosa jamás construida en la Tierra. Todos eran siluetas negras contra el sol naciente. Fuera de la cúpula, toneladas de metal retorcido y enormes trozos de estructuras rotas flotaban en el espacio. Dos cosas nos quedaron claras de inmediato después de ver esto: que estábamos en una plataforma espacial lo suficientemente grande como para permitir su propia gravedad, de hecho, parte de un intento de enjambre de Dyson, y que en algún momento entre el envío del mensaje a la Tierra y ahora, toda su civilización fue abandonada o destruida. Otra enorme plataforma apareció a la vista, elevándose solemnemente en el horizonte como una flor negra, proyectando su gigantesca sombra hexagonal sobre nosotros. Fue destrozada por la mitad por fuerzas ancestrales inimaginables, dejando pasar un rayo de sol que iluminó el paisaje frente a nosotros. Grandes escalones descendían de la puerta y el explorador que habíamos enviado yacía destrozado contra el suelo bajo ellos. La puerta se alzaba al borde de una gran plaza ovalada rodeada de puertas idénticas, lo que indicaba que quienes construyeron esta civilización habían enviado numerosos mensajes a las estrellas y esperaban pacientemente respuestas. El perro vino corriendo hacia nosotros desde el centro de la plaza, lo que demostraba que la plataforma estaba presurizada y llena de oxígeno. Sin embargo, quitarnos los cascos era impensable, ya que desconocíamos qué otros gases o incluso patógenos podrían haber quedado en la atmósfera. Bajamos las escaleras, Sonia y yo ayudando a Dimitri, e investigamos el rover. Era evidente que se había caído por las escaleras, tal como sospechábamos, pero también tenía unos pequeños agujeros en un lateral que no pudimos explicar. El perro meneó la cola al llegar hasta nosotros. Uno de los comandos se agachó y le dio una palmadita en la cabeza. Miró su placa. Buena chica, dijo y se rió. Se llama Aliona, una auténtica heroína. Tengo un mal presentimiento sobre este lugar, dijo Dimitri. O sea, ¿qué pasó aquí? Todas estas puertas, dijo Sonia, solo esperan ser conectadas a algún mundo lejano. Mira, dije, señalando una de las puertas al otro extremo de la plaza. Esa está rota, casi como si la hubieran volado. Aunque mi intuición, una inquietante aprensión, me decía que me alejara de ese lugar desolado y regresara a la Tierra, mi curiosidad científica me impulsó. El portal estaba en ruinas, y por lo que parecía, era el resultado de una explosión. Miré hacia atrás, hacia nuestro propio portal, anónimo entre los demás. Si algo le sucediera, pensé, quedaríamos varados más lejos de casa que nadie en la historia de la humanidad. Alexander. Escuché la voz de Dimitri en mi casco. Estaba a unos cientos de metros de mí. Mira esto. Había huesos enormes, aparentemente fosilizados, esparcidos por el suelo. Sonia nos ayudó a recoger algunos de los fragmentos más pequeños mientras los comandos patrullaban la zona. Cientos de pequeños agujeros cubrían los frágiles fósiles, como si hubieran sido devorados por gusanos en algún momento. Esto parece un trozo de cráneo, dije, señalando un trozo tan grande como una roca. Qué fascinante, continué, qué asombrosamente fascinante. Su tamaño podría explicar por qué las puertas son tan grandes, dijo Dimitri.
Quizás usaron su propio tamaño como referencia. Tengo una teoría, dijo Sonja. Todos estos portales, debieron haberlos construido para llegar a mundos potencialmente civilizados. Pero este portal en particular, ¿no crees que simplemente se derrumbó con el tiempo, por causas naturales? Pregunté. Tal vez invitaron algo hostil, dijo. ¿Algo más poderoso que los seres que construyeron todo esto? Preguntó Dimitri. Respiré hondo, vacilante. Si es así, dije, la pregunta es, ¿qué pasó con quienes los destruyeron? Continuó Dimitri, provocándome escalofríos. Creo que tal vez deberíamos regresar y, Sonja fue interrumpida por los comandos, quienes nos gritaron que nos alejáramos de ellos, como si ignoraran que allí no éramos más que trogloditas primitivos. De una de las calles anchas y desoladas que conducían a la plaza, apareció una figura tan alta como un edificio. Cojeó hacia nosotros, adentrándose lentamente en la luz. Con solo ver lo lento que se movía, comprendí que era el origen de los pasos que había oído en la esfera de la isla Decepción. Tenía un cuerpo delgado y gris, lleno de agujeros sangrantes. Su enorme cabeza se parecía al fósil que habíamos encontrado en el suelo, con 10 o más ojos pequeños cubriendo toda la cara. Sin boca ni nariz, solo ojos fijos. Movía sus largos brazos de tal manera que parecía querer ahuyentarnos, pero era imposible determinar si había alguna agresividad detrás. Madre de Dios, dijo Dimitri. Esto no está bien, por favor, Alexander, llévame de vuelta. El perro ladró furioso y los comandos, presas del pánico, se prepararon para disparar. Agarré la silla de ruedas de Dimitri y les ordené a todos que regresaran a nuestra puerta. Pero justo antes de que estuviéramos a punto de movernos, el alienígena se desplomó hacia adelante. Levantó una nube de polvo al impactar contra el suelo. Durante unos minutos, permanecimos en silencio, observando su cuerpo aparentemente inerte. Mi corazón latía con fuerza y sentía el pulso en las sienes. Nos llegó el eco de algo enorme cayendo al suelo a lo lejos. La inquietud de antes se transformó en pavor, mezclado con la extraña sensación de ser observado. Una sacudida repentina recorrió el cadáver, y entonces, ante nuestros gritos de terror, criaturas comenzaron a escapar por los agujeros de su piel e incluso por las cuencas de sus ojos. Es difícil describir la horrible visión que se desarrolló ante nosotros. Estas criaturas parecían 100 pies negros descomunales. Una de ellas, la más grande, salió por la boca del cuerpo y fue en ese repugnante momento cuando los comandos abrieron fuego. Los trajes espaciales hacían prácticamente imposible correr, y era como correr en una pesadilla donde nunca se ganaba velocidad por mucho que se intentara. Las bestias artrópodas se abalanzaban sobre nosotros. Una de las más pequeñas se metió en el traje de uno de los comandos. Pude ver cómo entraba por su boca y luego le mordía por un ojo. Una más grande aplastó la visera de otro comando y le arrancó la cabeza con la columna vertebral a una herida. No corrí para salvar mi vida, ni siquiera para salvar la de mi amigo, porque sabía que solo nos esperaba la erradicación nuclear al otro lado. Corrí para salvar a la humanidad del mismo destino que había asolado a los habitantes de Kik 846, 28, 52 y para salvarme a mí y a mi amigo de las fauces de las bestias. Criaturas aún más grandes, tan grandes como trenes, emergieron de sus escondites en la oscura ciudad. El perro corrió delante de todos nosotros y fue el primero en llegar a la puerta. La silla de ruedas de Dimitri se cayó justo cuando estaba a punto de subirla por las escaleras. Algunas criaturas pasaron corriendo junto a nosotros, obviamente más interesadas en atravesar la puerta que en matarnos. Me agaché y le tomé la mano a Dimitri. Sonja corrió hacia mí y me ayudó a volver a poner a Dimitri en su silla de ruedas. Cada vez más criaturas entraban en la puerta y no había ninguna indicación de que la ojiva hubiera explotado. ¿Por qué no han detonado la bomba nuclear?, pregunté. Como no había manera de abrir la visera ni tiempo para quitarme el casco, aplasté mi visera contra el suelo y grité hacia la esfera tan fuerte como pude. «Hacedlo estallar, malditos cobardes, hacedlo estallar». Sonja me ayudó a arrastrar la silla de ruedas de Dimitri por las escaleras. «Déjame aquí», suplicó Dimitri. «Solo estoy...». «Cállate», dije. «No te voy a dejar con estas abominaciones». 2 comandos pasaron corriendo junto a nosotros. Uno logró atravesar la puerta, pero instantes después, su cuerpo decapitado fue lanzado de nuevo. Entonces Sonja gritó y soltó la silla de ruedas. Casi la dejó caer. Se llevó las manos al casco en un intento desesperado por quitárselo. Pero no hubo tiempo. La criatura le comía por el ojo y continuó hasta el cerebro, haciéndola vomitar sin control hasta que cayó por las escaleras.
Fue un milagro haber cruzado la puerta junto con Dimitri. El caos que nos esperaba es indescriptible. Las mujeres del coro estaban siendo destrozadas. Los guardias se disparaban entre sí mientras, ingenuamente, intentaban alcanzar a las criaturas. Los soldados que operaban el misil no estaban a la vista, probablemente porque abandonaron su puesto en cuanto el primer ciempiés apareció por la puerta. Salvo uno o dos que yacían muertos en el suelo, los generales tampoco estaban a la vista. Pero los helicópteros despegaban afuera, así que no fue difícil averiguar dónde estaban. El cristal de mi visor me cortaba el pecho por detrás del traje mientras zigzagueaba entre el caos, tirando de Dimitri delante de mí. Aún podía oírlo por la radio del casco. «Déjame al lado del misil», dijo. «¿De qué estás hablando?», pregunté, aunque ya lo sabía. «No hay razón para que nos quedemos aquí», continuó. «Alexander, sálvate. No hay forma de que ninguno de nosotros salga de aquí si tenemos éxito», dije, «ese es el objetivo». «Inténtalo», dijo Dimitri. «Tú puedes caminar, yo no». Me detuve junto al misil sin saber qué decir. «Te daré algo de tiempo a menos que se me acerquen demasiado», dijo Dimitri. «No hay tiempo para una despedida sentimental, amigo mío, corre». Y lo hice, con lágrimas de vergüenza obstruyéndome la vista. Logré entrar en uno de los helicópteros que estaban a punto de despegar. La esposa de uno de los generales estaba sentada con su hijo pequeño, que debió haber sido llevado a las instalaciones contra el protocolo. Solo para que viera cómo se hacía historia. Parecía conmocionado, pero el perro que yacía en el suelo bajo sus piernas lo mantuvo tranquilo. «La salvaste», dije, e intenté sonreír mientras el helicóptero despegaba. «Eres un héroe, jovencito, un verdadero héroe». Las instalaciones se encogieron bajo nosotros a medida que ascendíamos hacia el cielo, y cuanto más nos alejábamos, más me preocupaba que una de las criaturas hubiera alcanzado a Dimitri. Pero entonces, a 1,5 kilómetros de distancia, la luz cegadora de la explosión nuclear nos abrumó. No recuerdo mucho después de eso. La onda expansiva debió habernos golpeado con mucha fuerza. Desperté en la localidad rural de Oinjacon. Me dijeron que habían encontrado el helicóptero accidentado en uno de los valles junto al pueblo. El niño y el perro habían sobrevivido, pero la madre y el piloto no. Los aldeanos habían visto la nube de hongo, pero aparte de ellos, nadie habría podido ver la explosión dada su ubicación remota. Sin embargo, el aumento de los niveles de radiación se detectó sobre Escandinavia tiempo después. Naturalmente, el gobierno guardó silencio sobre el motivo, y yo realmente pensé que todo volvería a la normalidad y que habíamos evitado con éxito la extinción de toda la vida en la Tierra. Pero la semana pasada me enteré de que Aliona se había desplomado afuera. Al parecer, le faltaba un ojo.